El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sean muy bienvenidos todos a la 6ª semana del Taller Bíblico Católico para Principiantes. Después de haber cantado al Espíritu Santo, los invito a dar gracias. Te damos gracias, Señor. Tú eres Dios. Nosotros somos porque tú eres Dios. Tú eres Dios y has querido que te conozcamos. Tú eres Dios, eterno amor, eterna paz, eterna felicidad, sabiduría infinita. Si nosotros estamos tristes, tú nos alegras. Si nosotros estamos abatidos, tú nos confortas y nos das alas para salir de nuestro abatimiento. Por eso te damos gracias. Te damos gracias porque estamos reunidos de nuevo para conocerte más a través de tu palabra. Ponemos en tus manos estos momentos de estudio para que los bendigas. Que todo sea para tu mayor gloria, mejor servicio y la salvación de nuestras almas. Amén. Pues el tema de esta semana es el número 4, el lenguaje usado por los autores bíblicos. En las lecciones anteriores dijimos, citando una frase del Concilio Vaticano II, que Dios habla en la Escritura por medio de los hombres, en lenguaje humano. ¿Qué significa esta frase, en lenguaje humano? Vamos a verlo en esta lección. Punto A. El lenguaje humano. Si nos fijamos en nuestro estilo de hablar, veremos que una misma verdad o suceso lo expresamos de muchas maneras. Corrientemente no nos importa tanto el modo de hablar, sino la verdad que queremos expresar. Esto mismo pasa con los autores de la Sagrada Biblia. Dios habla en la Escritura por medio de los hombres en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Entonces, el intérprete son los exégetas que nos ayudan con las notas en la Biblia a entender mejor el texto. Entonces, para descubrir la intención del autor hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios
o formas de expresión, tomado del Dei Verbum número 12. Punto B. Géneros literarios o formas de expresión. El Dei Verbum número 12 también nos dice lo siguiente. La verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. El intérprete indagará lo que el autor sagrado intenta decir y dice según su tiempo y cultura, por medio de géneros literarios propios de su época. Para comprender exactamente lo que el autor quiere afirmar en sus escritos, hay que tener muy en cuenta los modos de pensar, de expresarse, de narrar que usaban en tiempo del escritor y también las expresiones de entonces en la conversación ordinaria. Entonces esto ya nos va dando un poquito de luz cómo los diferentes libros que tenemos en la Biblia están escritos de distintas maneras, ¿no? Punto C. Diversas formas de expresión empleadas en la Biblia. Siendo la Biblia escrita por distintos autores en distintos tiempos y con culturas diferentes, ya podemos suponer que las formas de expresarse serán también distintas. Y nosotros que vivimos a más de 2000 años de distancia de esos escritores, corremos el peligro de interpretar su pensamiento con mucha dificultad y aún de tergiversarlo, ya que nuestra cultura, costumbres y manera de expresarnos distan mucho de ser como la de ellos. Entre los muchos géneros literarios o formas de expresión que esos autores emplearon, podemos señalar los siguientes. Número 1. Relatos de historia religiosa. Muchos libros bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están escritos con el fin de relatarnos la historia de personajes que tuvieron un papel importante y cuyas actitudes eran agradables a Dios, al mismo tiempo que iban labrando la historia de salvación del pueblo escogido por Dios. Por ejemplo, la vocación de Abraham, de Moisés, la alianza de Dios con su pueblo, los años en el desierto, todo lo relatado en los libros históricos. En el Nuevo Testamento, los evangelios que narran la buena noticia, la nueva traída por Jesucristo, y también los hechos de los apóstoles que narran la vida de la primera comunidad en torno a Pedro. Número 2. Relatos con mensaje religioso. Son narraciones no necesariamente auténticas, que tienen la finalidad de comunicarnos una enseñanza religiosa, aunque también podrían tener un fondo histórico. Lo importante no es la narración en sí, sino la intención del autor de descubrirnos un mensaje de fe, de valor, de paciencia, de confianza en Dios. A este género literario pertenecerían, por ejemplo, los libros de Job, Tobías y algunos otros. Número 3. Forma poética de expresión. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay mensajes escritos en forma poética. Por ejemplo, el primer capítulo del Génesis, en que habla de la creación del mundo, el Cantar de los Cantares, los Salmos.
Con frecuencia la poesía cede su puesto al canto o va unida a él, resultando así un conjunto maravilloso, mucho más cuando al servicio de los dos suenan los instrumentos musicales como el órgano, el arpa y otros muchos. Es decir, lo mismo que hacemos nosotros en nuestro culto. Aquí parecen tener su origen algunos cánticos, como el de Moisés, el de Zacarías. Ahí tenemos la cita bíblica de Moisés, Éxodo 15, y Zacarías en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 68 al 79. Tenemos también el Magnificat de la Virgen María, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 46 al 55. Himnos citados por San Pablo, como Cristo es el principio de todo. Está en la carta a los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. O también el morir y vivir con Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 11 al 13. Y Cristo es el Señor de todas las naciones. En la carta primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Yo los invito pues a que aprendamos estos himnos. Número 4. Formas de expresión apocalíptica. Apocalíptica viene de apocalipsis, palabra griega que significa revelación. Esta forma de escribir estuvo en un tiempo de moda entre los profetas, descollando entre todos Ezequiel y Daniel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el último libro bíblico que lleva precisamente ese título, Apocalipsis. Basta adentrarnos en esos escritos para que nos demos cuenta enseguida que abundan las figuras, signos, revelaciones, símbolos animales, cuerpos raros, etc., que cuesta entender, pero que llevan algún mensaje oculto. Muchas veces estas expresiones apocalípticas van dirigidas contra personajes del tiempo que perseguían a las primitivas comunidades cristianas. Tal parece que ocurre, por ejemplo, en el Apocalipsis, donde el autor arremete, según los estudios, contra el emperador y la nación romana que mataba y perseguía a los cristianos. El fatídico y discutido número del Apocalipsis 666 de la bestia, está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, figuraría entonces al emperador Nerón. Número 5. Formas de expresión profética. Los profetas emplean en sus escritos una expresión muy singular. Cuando quieren dar fuerza a sus palabras, encabezan estas poniendo a Dios delante como si fuera Él el que hablaba al pueblo. Por ejemplo, esto dice el Señor, o el Señor me ha hablado y me dice, y otras expresiones similares. Así, el llamado a la conversión y a la fe les infundía a los israelitas mucho respeto, no exento de temor, y hacían más caso a los profetas que eran considerados como la voz del Señor. Número 6. Parábolas. Una parábola expresa un relato ficticio para dar una enseñanza. En el Antiguo Testamento, Ezequiel y la alegoría del águila está en el capítulo 17, versículo del 1 y siguientes. Y en Isaías, el sembrador sabio, capítulo 28, del 23 al 29. Y en el Nuevo Testamento,
sobre Jesucristo con respecto a las parábolas. El Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 34, dice lo siguiente: no les hablaba si no era en parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Número 7. Alegorías. La alegoría es una comparación basada en una metáfora continuada. Ejemplos: el buen pastor, capítulo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, del 11 al 16, y la vid y los sarmientos, igual en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Número 8. Metáfora. La metáfora es un tipo de figura retórica en el que se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16, leemos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Número 9. Símbolo. Es un signo que se ve y que nos lleva al conocimiento de algo que no se ve. Por ejemplo, la bandera es un símbolo de la patria. Los símbolos son muy usados en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, del 10 al 13. Ágabo se ata sus pies, sus manos, para explicar una revelación del Espíritu Santo sobre Pablo. Y en el libro Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 29, el profeta Agías rasga su manto en 12 jirones para dar un mensaje de parte de Yahvé, Dios de Israel, a su pueblo. Número 10. Mito o fábula. Es una narración ficticia, totalmente inverosímil, cuya intención es dar un mensaje. Un mito es, por ejemplo, lo que leemos en Jueces 9, capítulo 9, del 8 al 15, que nos dice que los árboles se ponen de acuerdo para elegir rey. Todos estos géneros literarios o formas de expresión emplea la Biblia con el fin de que se nos graben mejor las verdades fundamentales que desea comunicarnos. Exactamente lo mismo que nosotros pretendemos hacer en muchas de nuestras charlas y escritos para que los lectores presten atención y capten el mensaje. Existen también, el número 11 habla de los números simbólicos. En la Biblia los números encierran símbolos. Por ejemplo, el número 2 significa equilibrio, el 3 significa perfección, el 4 significa cosmos, referente a los 4 puntos cardinales. El número 7 es perfecto y pleno. 10 significa lo acabado. Número 40 es años de una generación. El 1000 es una cantidad muy grande. Y el 144.000 en el Apocalipsis tiene una explicación que el Padre nos da, Padre José Miguel, en el libro Lecciones Bíblicas, que es de donde estoy tomando todo esto, lo explica de esta manera. Se habla pues en el Apocalipsis
de nuestra lección de este martes. Deseo pues que todo haya quedado claro. Los invito pues a que busquen estos textos bíblicos y los invito también a continuar siendo perseverantes en este taller. Los espero el próximo martes con la siguiente lección, que va a ser la número 5 y que va a tratar sobre la inspiración, revelación e inerrancia. Y para terminar, recemos juntos a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y recémosle el Ave María. Alabado sea Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.